Guiones y guionistas, capítulo 577. Hoy volvemos a analizar películas donde los guionistas son protagonistas con Barton Fink. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del bloqueante mundo de los guionistas y el liberador arte de los guiones. Los guionistas estamos acostumbrados a escribir historias donde los protagonistas son otros, ¿no? Lo digo siempre, superhéroes, espías, oficinistas, abogados, pero a veces también escribimos historias con guionistas protagonistas, es decir, hablamos de nosotros mismos, de lo que sabemos, de lo que nos inquieta. Bueno, pues hoy continuamos con la serie de podcasts en la que analizo películas donde los guionistas son los personajes principales y que tratan sobre sus dilemas y conflictos. Ya hemos visto aquí Sunset Boulevard, Mank y Midnight in Paris y hoy analizamos Barton Fink de los hermanos Coen. Pero antes recordaros como siempre que existe en internet un lugar conocido como el paraíso de los guionistas y está en la plataforma de cursosdeguion.com, donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Porque bueno, aquí tenemos cursos que te enseñan a escribir cortos, series, webseries, documentales, cómics. Hay más de 85 cursos a día de hoy y cualquier nueva herramienta u oportunidad que surja, bueno, somos siempre los primeros en mostrarlas. Como por ejemplo el nuevo curso que vamos a sacar hoy, que ya está subida la primera clase de guiones y guionistas, que es un curso pionero que no podéis encontrar en ninguna parte y que os prometo que va a ser revolucionario. Es el curso de inteligencia artificial para guionistas. Porque, bueno, es verdad que el uso de inteligencia artificial tiene tan solo unos meses de vida, el uso de forma masiva, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial ya surgió en los años 50 del siglo pasado, pero en estos últimos 2 años han surgido muchas herramientas, ¿no? Tanto a nivel gráfico como a nivel de textos o de sonido o de vídeos, que están revolucionándolo todo y están cambiando muchas profesiones, y entre ellas la de guionistas. Bueno, pues en este curso vamos a ver cuáles son los usos que podemos dar a estas herramientas de inteligencia artificial a día de hoy y bueno, ya os prometo que va a ser un curso que va a estar en continua evolución, con lo cual ahora este curso serán solo 10 clases, pero si dentro de un año surgen herramientas nuevas, haremos clases donde veremos todas estas evoluciones porque es verdad que está cambiando muchísimo. Es un curso en el que vamos a verlo con ejemplos de forma directa, ¿no? Todos estos usos, para que luego vosotros en vuestra casa podáis reproducir estas herramientas y veáis para qué os sirva. ¿Para qué os sirve? Porque es verdad que tiene muchos más usos de lo que os imagináis. Yo estoy montando el curso actualmente y es que no paro de sorprenderme porque cada día le encuentro un uso nuevo. En esta primera clase que ya está subida vamos a ver una mini introducción de lo que es inteligencia artificial y de los usos concretos que podemos darle los guionistas. Y aviso que no es solo para buscar y desarrollar ideas, ¿eh? Nos vamos con Barton Fink, que es muy curiosa la historia de cómo surgió Barton Fink. Los hermanos Coen, ¿no? Ethel y Joel Coen, estaban trabajando en su próxima película, Miller's Crossing, cuando de repente se bloquearon, ¿no? Tenían un pequeño bloqueo y dijeron, bueno, vamos a dejar esto y se pasaron 3 semanas, bueno, lavándose la mente, un poquito refrescándose, y lo que surgió en estas 3 semanas fue el guión de Barton Fink, que directamente ellos crearon este papel para John Turturro, ¿no? El actor con quien estaba trabajando en esa película, Miller's Crossing. El caso es que, lidiando con el bloqueo del escritor, los Coen escribieron la historia de un guionista que sufría exactamente lo mismo. Nos vamos con la ficha. La película se titula Barton Fink, es del año 91, es de Estados Unidos. El guion está escrito por Ethan Coen y Joel Coen, dirigida por Joel Coen y producida por Ethan Coen. Y el reparto son John Turturro, John Goodman, Judy Davis, Michael Lemmer y John Mahoney. Y la productora es Circle Films, que es la productora de los Coen. Ahí va la sinopsis. En 1941, el dramaturgo Barton Fink viaja a Hollywood para escribir un guión sobre el luchador Wallace Berry. Una vez instalado en el Hotel Earl,
el guionista sufre un agudo bloqueo mental. Su vecino de habitación, un jovial vendedor de seguros, trata de ayudarlo, pero una serie de circunstancias adversas hacen que se sienta cada vez más incapaz de afrontar su trabajo. Os dejo un enlace con el tráiler de Barton Fink para que lo veáis y también os dejo un enlace con el guión de Barton Fink por si queréis echarle un ojo. Esto también os recuerdo, todos los que estáis suscritos a la plataforma tenéis un almacén de guiones de largometraje y de cortometraje donde todos los guiones de los que hablo en los podcasts los subo allí, con lo cual, bueno, pues están allí todos almacenados, cosa que también es muy útil porque guiones de cortometraje no es fácil encontrar, guiones de buenos cortometrajes, y bueno, pues aquí tenemos todos los que aparecen en los finalistas de los concursos, con lo cual siempre es una buena idea leer guiones. Nos vamos con el título. El título es el nombre del protagonista, que es un personaje que siempre está en pantalla, ¿no? Y la película trata sobre sus conflictos como autor, por lo que también tiene sentido que firme también el título de la película, ¿no? Al igual que firma sus obras. Y cómo los nombres de los autores pueden incluso acceder a sus propias obras, se nota en los comentarios del director de la compañía que lo lleva a Hollywood, ¿no? Ese gerente que no para de exigirle el toque Barton Fink en sus guiones, ¿no? Incluso aunque sea el primero que escribe. Esto realmente tiene mucho que ver con la comedia que tiene esta película, que mezcla varios géneros, ¿no? Y todo el rato le están diciendo, no, hay muchos autores que utilizan el toque Barton Fink y tal, quiero que lo hagas tú, que al fin y al cabo eres Barton Fink. Y es muy gracioso porque todavía él no ha hecho ningún guion de largometraje, él solamente ha hecho obras de teatro. Y luego también hay otra curiosidad, que es que el nombre de Barton Fink es un juego de palabras con el verbo to think, que en inglés significa traicionar o fallar, pero también se refiere a una persona que es vista como un farsante o un impostor, una especie como de soplón o delator. Y claro, este nombre sugiere que el personaje principal es una persona que se siente fuera de lugar y que está luchando por encontrar su lugar en el mundo, ¿no? Él, al fin y al cabo, en este mundo de Hollywood, es una especie como de impostor, porque él realmente no encaja para nada, ¿no? Si hablamos del contexto, la película está ambientada en Hollywood en 1941, en las vísperas de que Estados Unidos se metiera en la Segunda Guerra Mundial. Y esta película contiene alusiones a varias personas y hechos de la vida real, como los escritores Clifford Odets, que es un dramaturgo, y William Faulkner. Los personajes de Barton Fink y de W. P. Matthew están inspirados en estos hombres. Barton Fink está inspirado en el dramaturgo Clifford Odets y el otro está inspirado en Faulkner, como gran escritor alcohólico. Pero bueno, tiene muchas diferencias, o sea, sí que están inspirados, incluso lo han reconocido los propios Coen, y al igual que han reconocido que el personaje del director del estudio está inspirado en Louis B. Mayer y otros magnates de cine, pero bueno, obviamente están inspirados, luego tienen muchísimos cambios. Y si seguimos hablando del contexto, esa abandonada y surreal atmósfera del Hotel Earl, donde pasa la mitad de la película, es algo central en el desarrollo de la historia, ¿no? Y claro, por eso le dieron un diseño muy cuidadoso. Esa habitación de Barton contrasta con esos deslumbrantes alrededores de Hollywood, especialmente con la casa de su jefe, Jack Lipnick. Y este contraste intenta mostrar esa dicotomía del personaje que pasa del mundo autoral del teatro independiente de Broadway, ¿no? Que es un poco representa más bien casi esa habitación, con el mundo comercial de Hollywood. Nos vamos con el personaje, ¿no? Barton Fink es el personaje principal de la película homónima y está interpretado por John Turturro. Y Fink es un joven y exitoso dramaturgo de teatro de Nueva York que es contratado por un estudio de Hollywood para escribir un guión para una película de wrestling. A medida que se sumerge en su trabajo, Fink se enfrenta a bloqueos mentales y alucinaciones y comienza a cuestionar su propia creatividad y su papel en el mundo del cine. Este personaje de Fink es un ejemplo de la típica figura del intelectual que se encuentra fuera de su ambiente y está desesperado por mantener su integridad y su creatividad en un entorno hostil y superficial. A medida que la película avanza, Fink se ve cada vez más aislado y desesperado, y finalmente se sumerge en una especie de locura. El personaje de Fink es considerado como una crítica a los escritores y cineastas de Hollywood de los años 40 que se veían obligados a sacrificar su arte y su integridad en nombre del dinero y el éxito. Fink es retratado como un hombre que lucha, ¿no?, por mantener esa creatividad y esa autenticidad en un mundo que se niega a aceptarlo tal y como es, ¿no? Como claramente se ve por el director del estudio, que al final incluso reniega del resultado, de lo que ha escrito. En resumen, el personaje de Barton Fink es un intelectual idealista que se enfrenta a la difícil tarea de mantener su integridad y su creatividad
en un entorno hostil y superficial y que finalmente se sumerge en la locura. Si nos preguntamos por los guiones que escribe, realmente Barton no es guionista de cine. En la historia se enfrenta a escribir ese primer guión de su vida. Como confiesa cuando le preguntan qué películas le gustan, reconozco que no voy mucho al cine, ¿no? Le dice. Y como dramaturgo escribe historias sobre el hombre común. Hay un momento que dice, los sueños del hombre de la calle son tan nobles como los de un rey. Si la vida está hecha de esas cosas, ¿por qué no el teatro? Incluso escribe... Él, claro, preguntado sobre y también comenta que él escribe a partir de un gran dolor interno. Quizás es un dolor que surge cuando uno se da cuenta de que debe hacer algo por sus semejantes para aliviar su sufrimiento. O quizás sea un dolor personal. Él también comenta que un escritor escribe con el estómago. El estómago le dice qué es lo bueno y lo que no es más que pasable. Si analizamos cuál es la debilidad del protagonista, vemos que la mayor debilidad de Barton es que cuando es contratado para escribir la historia de un competidor de lucha libre, se bloquea, se queda en blanco. El productor le presiona con tener esa historia, ¿no? Además le dice, venga, en una semana cuéntamelo. Y es que a él no se le ocurre nada. No tiene la idea que le impulse a arrancar. Él no conoce el género de la lucha libre y como siempre escribe un poco como de algo que le emocione, que le provoca, pues no se le ocurre nada. De hecho, hay un momento en que reconoce que envidia la vida rutinaria de su vecino Charlie. Le dice, sabes lo que se espera de ti, sabes lo que hay que hacer. Mi trabajo es sondear las profundidades para extraer algo del interior. Y si analizamos su necesidad, vemos que su necesidad es ser fiel a la escritura en la que cree. Barton quiere tener éxito de verdad. Y para él, tener éxito de verdad es crear un teatro nuevo sobre y para el hombre de la calle. Por eso choca con esa escritura comercial de Hollywood, ¿no? Él intenta escribir sobre la vida del luchador, pero no encuentra ese impulso. Hay un momento en que Audrey, que es la secretaria del guionista amigo, le intenta quitar presión comentándole, es una fórmula, no debes poner el alma. Pero él no sabe escribir así, ¿no? Esta es la gran dicotomía, ¿no? Entre él, el dramaturgo que escribe poniendo el alma, y la otra que es una profesional y le dice, oye, mira, no, es una fórmula, es muy fácil de escribir todo esto, ¿no? El caso es que, bueno, al final él sí consigue encontrar ese impulso para escribir y terminar su guión. De hecho, lo encuentra en su vecino, en lo que le ha pasado. Pero, como era de esperar, el resultado no le gusta al dueño del estudio porque no está en los parámetros de la industria hollywoodense. Si vamos a su arco de transformación, vemos que Barton Fink experimenta un cambio significativo a lo largo de la trama. Al principio, Barton es un joven escritor de teatro en Nueva York, lleno de confianza y entusiasmo y éxito, ¿no? La nueva voz del teatro y tal, ¿no? Pero claro, se siente llamado a escribir una película de Hollywood. Sin embargo, a medida que se va sumergiendo en el proceso creativo, comienza a experimentar bloqueos mentales y alucinaciones, y se ve atrapado en un laberinto de mentiras y engaños en el mundo del cine. A medida que sufre una crisis creativa y personal, comienza a cuestionar su propia identidad y su papel en el mundo. Y a medida que la trama avanza, Barton se enfrenta a una serie de eventos traumáticos como el incendio de su hotel y la muerte de su amiga Audrey. Y su personalidad comienza a cambiar, ¿no? Empieza a perder esa confianza y se vuelve cada vez más desesperado y paranoico. Al final de la película, Barton ha cambiado radicalmente. Se ha convertido en una especie de hombre desesperado, aislado, esa imagen allí en la playa, el tipo solo, que ha perdido toda su confianza y su fe en su propia creatividad, ¿no? Ese arco de transformación es una especie de metáfora sobre la naturaleza de la creatividad y la locura. Si vamos al tema, la película Barton Fink aborda varios temas. Y algunos de los temas principales son, por un lado, ese proceso de la escritura y la cultura del entretenimiento. Es decir, el mundo de Hollywood es contrastado con el de Broadway y la película analiza diferencias superficiales entre la alta cultura y la cultura popular, ¿no? De hecho, al final, ese Lipnick, el jefe, decepcionado y traicionado al leer el guión, ¿no? Le reprende a Barton y le reprende por escribir una película mariposona acerca del sufrimiento, ¿no? En lugar de hacer una película, pues como él quería, ¿no? De lucha libre y algo como mucho más acción y más emocionante. Otro tema es la naturaleza de la creatividad y el proceso creativo, ya que la película te muestra como el personaje principal, Barton Fink, se enfrenta a bloqueos mentales y alucinaciones mientras intenta escribir un guión para una película, y cómo su búsqueda de la inspiración y la verdad creativa se ve amenazada por las presiones del mundo del cine. También
También es una crítica al Hollywood de los años 40. La película es una especie de sátira de la industria del cine de Hollywood de la época, mostrando cómo la industria era superficial y manipuladora y cómo los productores y los estudios ejercían un gran control sobre los escritores y los cineastas. Y por último también te habla de la locura y la realidad. La película te juega con la idea de que la realidad puede ser subjetiva y engañosa y sugiere que la línea entre la cordura y la locura puede ser fina. De hecho, hay muchos momentos cuando aparece muerto el personaje de la chica, donde dices, pero esto es verdad, es todo un sueño. De hecho, hay teóricos que te dicen como que la mitad segunda de la película es una especie como de sueño o alucinación del personaje, porque realmente, pues tiene varias interpretaciones la película. Si vamos al aprendizaje que los guionistas podemos extraer de la película, hay varios. El primero que yo he sacado es como el apoyo entre colegas de la profesión. Es decir, que los guionistas podemos aprender del consejo que le da el productor cuando está bloqueado, que es habla con otro guionista. Hay un momento donde Glazer le dice, te veo confuso, ¿necesitas ayuda? Pues habla con otro guionista. Y dice Fink, ¿con quién? Y dice Glazer, tira una piedra aquí dentro y darás con uno. Y hazme un favor, Fink, tírala fuerte. Esto lo dice, pues en la cafetería de ahí del estudio, ¿no? Y el caso es que nuestros compañeros guionistas pueden ser un gran apoyo cuando estamos en problemas creativos y debemos apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Puedes hablar con tus compañeros, tener un mastermind, puedes mostrarles tus trabajos cuando has terminado tus borradores, puedes consultarles, pero bueno, es eso. Como que tenemos que ver a los compañeros de profesión como unos amigos. Otro aprendizaje es la importancia del proceso creativo. La película te muestra cómo el personaje principal, Barton Fink, se enfrenta a bloqueos mentales y alucinaciones mientras intenta escribir ese guión para una película y cómo esa búsqueda de la inspiración y la verdad creativa se ve amenazada por las presiones del mundo del cine. Esto te puede servir como un recordatorio para los guionistas de que escribir una buena historia requiere tiempo, paciencia y perseverancia. De hecho, él se tira varios días que no se le ocurre nada, se sienta ahí frente a la máquina a escribir, no se le ocurre nada, y luego de repente al final, ¡buah!, se le ocurre ya sobre qué, le viene ese impulso y del tirón escribe el guión en una noche. Con lo cual, bueno, paciencia. Otro aprendizaje es la importancia de escribir sobre temas que te importen. Barton Fink es una película que se considera una crítica al Hollywood de los años 40, mostrando cómo la industria era superficial y manipuladora y cómo los productores y los estudios ejercían un gran control sobre los escritores y los cineastas. Y aquí los guionistas podemos aprender de esto la importancia de escribir sobre temas que te apasionen y te importen, en lugar de escribir solo para complacer a las expectativas del mercado. Claro, y esto nos lleva al último aprendizaje, que es la importancia de ser valiente, ¿no? Los guionistas podemos aprender de la película Barton Fink la importancia de ser valiente y de escribir algo que pueda ser considerado como arriesgado o provocador, en lugar de conformarnos con escribir lo que es seguro y esperado, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a crear historias más interesantes y memorables. Al final de la película es verdad que lo que él escribe pues no le funciona al jefe de estudio, porque no es lo que ellos están buscando. Pero él, al fin y al cabo, sí que consigue encontrar algo con el cual está mucho más conectado. Con lo cual, bueno, pues saber que decir, vale, esto no va a ser para el estudio, pero sí que al escribir algo más personal voy a escribir algo más auténtico. Y al fin y al cabo, yo me imagino que, pues yo qué sé, no sé, obviamente no, la película acaba ahí, pero ese Barton Fink que se ha dado cuenta que a lo mejor no sirve para escribir para Hollywood, puede volver a Broadway y puede adaptar esa película que ha escrito para Hollywood y hacer una obra de teatro para el circuito independiente que sea exitosa, porque al fin y al cabo está escribiendo algo mucho más conectado consigo mismo, ¿no? Si hablamos de los guionistas de la película, bueno, pues son los hermanos Joel y Ethan Coen, como ya he comentado, y son reconocidos por su estilo único y su habilidad para combinar elementos de comedia, drama y suspense en sus películas. Ambos hermanos son también directores y productores y trabajan juntos en la mayoría de sus proyectos. Ellos han escrito películas como Fargo, El Gran Lebowski, No Country for Old Men, True Grit, La balada de Buster Scruggs, y sus películas a menudo suelen tener un tono cínico y satírico y tratar temas como la violencia, el crimen y la moralidad. Barton Fink fue su tercera película como guionistas y directores y fue estrenada en el año 1991 en el Festival de Cannes y ganó 3 premios.
Mejor director, mejor actor y el premio más importante, la Palma de Oro. De hecho, fue bastante revolucionario porque hacía, 1000 años que una película no conseguía llevarse los 3 premios más importantes. Y voy a acabar con algunas frases de la película, como por ejemplo cuando Jack Lippin le dice: solo estamos interesados en una cosa, Bart. ¿Puedes contar una historia? ¿Puedes hacernos reír? ¿Puedes hacernos llorar? ¿Puedes hacernos querer estallar en una canción alegre? Eso es más de una cosa, ¿no? En esta frase le deja bien claro qué es lo que quieren. Y luego en otro diálogo, que es buenísimo, de Finn con el productor, con Glazer, que le dice el productor cuando justo en el momento que le conoce, ¿no? Que está ahí en el despacho sentado, y le dice: ¿has actuado alguna vez? Necesito indios para una del oeste. Y dice Finn: soy un guionista. Y dice Glazer: piénselo, los guionistas van y vienen. Siempre se necesitan indios. Buenísimo aprendizaje y buenísimo punto de vista para unos productores en los años 40 y, bueno, también tendríamos que ver si en la actualidad es así, ¿no? O sea, realmente la importancia es que es un chiste, ¿no? Es como de, bueno, los guionistas van y vienen, pero siempre se necesitan indios para las películas de vaqueros. Pero es el punto de vista de muchos productores que no terminan de darle la importancia a los guionistas. Y con esta reflexión terminamos el podcast de hoy en el que hemos continuado la serie sobre guionistas protagonistas con Barton Fink. No sin agradecer a los que os suscribís a los cursos de guión, contratáis las consultorías y mentorías o compráis en Amazon los libros que escribo, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!